vamos a estar hablando sobre el tema el Espíritu Santo en la creación. ¿De qué vamos a hablar en esta hora? El Espíritu Santo en la creación. Ahora, debemos de entender, amados, de acuerdo a el título, el nombre que le puse a la serie, Conociendo al Espíritu Santo, necesitamos como creyentes conocer más acerca del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ha cambiado, nos ha renovado, nos ha traído a los pies de Cristo Jesús y nos sostiene el día de hoy. Bueno, debemos de saber que el Espíritu Santo no es algo que surge de la casualidad, y vamos a ver cómo estuvo presente antes de la creación y en la creación mismo. Y desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último, el Espíritu Santo es presentado en íntima asociación con la tierra y con la humanidad, involucrado en los extraordinarios hechos de la creación, pero no solamente de la creación del mundo, sino en la conversión de cada uno de nosotros, como vinimos a los pies de Cristo, y sobre todo en la santificación, en sostener nuestra vida agradable del Señor. Ahora, vamos a ver entonces, dijimos en el tema que vamos a estar abordando, el Espíritu Santo en la creación. ¿Sabe usted que hay una doctrina que se le llama la doctrina de la creación? Y es donde nos habla los orígenes del mundo, del ser humano, de la naturaleza sucesivamente. Bueno, vamos a ver dónde estuvo el Espíritu Santo en esa creación. Si está apuntando, por favor, punto número 1, escúcheme bien. Antes que existiera el universo, una vez más, antes que existiera todo esto que vemos y no vemos, el Espíritu Santo ya existía. ¿Me escuchó, hermanos? Antes que el mundo fuera formado, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Apenas surgía, iba a nacer, qué sé yo. No. El Espíritu Santo ya existía. Entonces, con ello debemos de entender que el Espíritu Santo no fue creado ni comenzó a existir en el tiempo, en algún espacio, ¿no? No. Existe desde cuando el Espíritu Santo, bueno, existe desde la eternidad. ¿Desde cuándo existe el Espíritu Santo? Desde la eternidad, junto al Padre y al Hijo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, cuando se enfoca en el Espíritu y cómo lo describe. Dice la palabra: cuanto más la sangre de Cristo, quien, mire lo que nos dice aquí, hermanos, mediante qué dice el Espíritu, ¿qué cosa? Eterno. ¿Cómo describe Dios al Espíritu Santo? Espíritu eterno. ¿Qué significa que es eterno? Wow, que no tiene principio, que no tiene final. Amén. Es de siempre. Limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces veamos aquí la frase que nos llama la atención. ¿Cuál es, hermanos? Dice: quien mediante el Espíritu, ¿verdad? Eterno. Ahora, esa frase, Espíritu eterno, es profundamente significativa. ¿Por qué? Escúcheme bien, ¿por qué es importante esa frase? Porque revela, escúcheme, la naturaleza divina y eterna del Espíritu Santo. Ok, hermanos, si alguien le pregunta, ¿el Espíritu Santo surgió, nació en el día de Pentecostés? ¿Cuándo surgió el Espíritu Santo? Bueno, hermanos, no surgió, siempre fue. Amén, siempre fue. ¿Por qué? Porque revela, dijimos, esa frase, Espíritu Santo, revela la naturaleza divina, no humana como la tuya y la mía, y eterna del Espíritu Santo. Entonces, la palabra eterno, cuando escuchamos nosotros ese término, ¿qué se nos viene a la mente? Significa que el Espíritu Santo no tiene un principio ni tendrá un fin. Entonces, Espíritu Santo también, de la misma manera, revela la divinidad de Dios. Amén. El Espíritu Santo, cuando se refleja esta frase, Espíritu eterno, revela también su divinidad. ¿Ha escuchado ese término?
en el tema anterior hablábamos de la deidad de Dios. Cuando hablamos de la deidad de Dios, estamos hablando de su naturaleza divina. Bueno, esto también, hermanos, está relacionado cuando usted escuche la palabra, el término divinidad de Dios. Bueno, ¿qué significa la divinidad de Dios? La divinidad de Dios se refiere a la naturaleza, en primer lugar. Segundo, esencia de Dios como Dios verdadero. Habrá muchos dioses con D minúsculas en el mundo entero, hermanos, que la gente adora, que la gente venera, que la gente honra, desde las religiones orientales hasta cualquier otra, ¿verdad? Pero cuando se habla de la divinidad de Dios, se refiere a la naturaleza y esencia de Dios como Dios verdadero. ¿Y qué hace diferente este Dios a los demás dioses? Bueno, que Él es eterno, que Él es todopoderoso, amén. Como lo veíamos en el tema anterior, es omnisciente, omnipresente, es santo, creador de todas las cosas. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor todopoderoso? Amén. ¿Qué es lo que distingue a la divinidad de Dios, Dios mismo, a la diferencia de los demás dioses? Que Dios es único, es verdadero, es creador, es omnisciente, es omnipresente, oiga, es todopoderoso. Entonces, esta descripción corresponde a la naturaleza de Dios. Por ejemplo, hermanos, el Padre, ¿cómo es? Eterno. ¿Cómo es el Padre? Eterno. ¿Cómo es el Hijo? Eterno. ¿Y cómo cree usted que es el Espíritu Santo? Eterno. ¿Por qué? Decíamos cuando hablamos de la triunidad de Dios o Trinidad de Dios, un Dios con tres manifestaciones, no quiere decir que el Padre va a durar tanto y el Hijo y el Espíritu Santo no. No. Los tres, hermanos, tienen eternidad. Entonces no existen tres dioses eternos, sino un solo Dios. ¿Me escuchó? No existen tres dioses eternos, sino solo un Dios exactamente, eternamente, existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, antes de que fuera formada la tierra y se llenara el universo de vida, el Espíritu Santo ya estaba presente y obrando. ¿Me escuchó, hermanos? Antes que existiera vida, antes que existiera lo que vemos y lo que no vemos, ¿qué pasa? Ya el Espíritu Santo estaba, y no solamente descansando, estaba obrando. Mire Génesis capítulo 1 versículo 2, hermanos. Génesis 1:2 dice: y la tierra, ponga mucha atención a esto, y la tierra estaba, ¿cómo, hermanos? Sin orden y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Sin orden y vacía. Además dice, había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, esa expresión, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, proviene del hebreo rachaf, que significa cernirse, revolotear o cubrir con cuidado, como un ave que protege e incuba a sus polluelos. ¿Qué hacía el Espíritu Santo cuando había desorden? De alguna manera, hermanos, podemos usar una palabra: revoloteaba, extendía sus alas como protegiendo un lugar que vendría a ser después un lugar de orden, un lugar llamado tierra, un universo, y un lugar donde tú y yo vendríamos a existir. Entonces, esta imagen comunica que el Espíritu Santo estaba presente desde el inicio de la creación, preparando el mundo. ¿Para qué, amados? Para recibir vida, actuando con poder y propósitos divinos. Desde el comienzo de la historia, el Espíritu Santo ha sido un Dios de orden, de vida y cuidado. Una vez más, hermanos, desde el comienzo de la historia, el Espíritu Santo ha sido un Dios ¿de qué? De orden, de vida y cuidado. Podemos observar, hermanos, una progresión. Fíjese de esta manera. En primer lugar, el Espíritu Santo se mueve. Amén. El Espíritu Santo se mueve. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios habla en segundo lugar. Cuando Él habla, aparece la luz.
La creación recibe entonces orden y por último surge la vida. Una vez más, hermanos, el espíritu se mueve. ¿Qué hace el espíritu? Se mueve. En ese momento, ¿qué hace Dios? Dios habla, ¿verdad? Cuando Dios habla, ¿qué pasa con las tinieblas? Son quitadas y aparece la luz, y la creación entonces recibe orden, y cuando la creación recibe orden, entonces surge la vida. ¿Qué quiere decir? Que Dios jamás crearía un planeta, un lugar donde tú y yo no estuviéramos seguros. Es increíble Dios, ¿no? Antes de que el hombre y la mujer fueran creados, Dios se encargó de que este lugar fuera habitable y fue puesto en el mejor lugar, en el jardín del Edén. Entonces, la misma verdad que podemos ver en ello nos habla también hoy a nuestra vida. Sabe, el Espíritu Santo, escúcheme muy bien, puede entrar en una vida. ¿Cómo estaba el ambiente cuando el Espíritu Santo se movía, hermano? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada ahí, vacía. Entonces, de la misma manera, hoy pueden haber vidas que están como desordenadas, vacías, llenas de oscuridad, sin dirección espiritual, sin vida, y comenzar el Espíritu Santo a hacer una transformación. ¿Me escuchó? El mismo Espíritu que creó orden y vida es el mismo que se mueve el día de hoy en los corazones vacíos, en los corazones, oiga, cargados, en los corazones donde no encuentra absolutamente nada más que caos, e iniciar una transformación maravillosa y extraordinaria. Yo creo que eso se mostró en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el Dios que por su Espíritu estuvo presente sobre las aguas ahí en el Génesis, es el mismo Dios que hoy da nueva vida, transforma el corazón y produce una nueva creación del ser humano en Cristo Jesús. Por eso 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos alabamos a Dios por ello? Porque experimentamos todos, hermanos, una nueva naturaleza divina generada por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se especializa en poner orden donde hay caos, en traer luz donde hay oscuridad. Amén. Así que las cosas viejas, ¿qué vamos a hacer con las cosas viejas, hermanos? Pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué lindo es Dios, hermanos. Sí, todos cometimos errores, todos tenemos un pasado que quizás pueda avergonzarnos, pero recuerda, eso es lo que tú piensas, pero para Dios, hermanos, Él jamás nos avergonzará de cosas que Él ya ha perdonado. Amén, dale el aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno.